No obstante que él me preguntó en 3 ocasiones de qué debía predicar, yo no le dije de qué predicara, solamente le dije lo que el Señor te ponga. Y fue un precioso mensaje. Me tomará un ratito recuperarme, ya lo he oído 2 veces, lo que se alcanzó a grabar, que no estuvieron funcionando bien los equipos, entonces no se grabó todo, pero no me di cuenta hasta esta mañana, que lo llevé al aeropuerto, en el camino de la casa al aeropuerto. Me comentaba que gran parte de lo que predicó son las cargas que él tiene en la iglesia allá en Utah. El encuadre que citó respecto de algunas personas que no tienen en cuenta el hecho de que Dios se ha manifestado delante de ellos. Y me mencionó varios ejemplos y le decía, bueno, pues providencialmente yo creo que Dios encontrará la manera de aplicarlo aquí, pero no sabía que estabas pasando por todo esto. Y no fue fácil ver cómo sus ojos se llenaron de lágrimas. La memoria disparó en mi mente la vivencia de cuando estaba recuperándose de sus cirugías. Me dijo, no es fácil el pastorado, pa. Que no, yo ya busqué algunos pasajes en la Biblia que nos quiera decir que es fácil, pero no hay. No hay. Y estoy seguro que el dolor que en el espíritu, o la carga que en el espíritu estaba experimentando mientras íbamos al aeropuerto, se parecía al dolor físico después de haber sido sometido a 4 cirugías en su cerebro. Ore porque él regrese. Que Dios lo traiga otra vez. Disculpe, yo sé lo enfadoso que es. Carlos, por favor. Yo sé lo enfadoso que es que algunos de ustedes vean que se pone uno sentimental, pero no es el propósito. Recuerdo una clase de homilética ahí en el seminario que nos encargaban los bosquejos para... Homilética no es otra cosa que discurso, eso es lo que quiere decir. Y en el primer semestre de homilética, llevamos homilética 1 y 2, el maestro nos encargó nuestros bosquejos. Y un hermano que tenía poco tiempo en el instituto, creo que era su primer semestre, en el caso de él ya nosotros estamos en 3º o 4º. Por cierto, el pastor Mario fue una generación adelante de la mía, ahí en el instituto. Y para el maestro de homilética fue muy sorprendente que en uno de los bosquejos iba ahí punto número 1, punto número 2, y luego encontró que había en el bosquejo, había una notita entre paréntesis que decía, llorar aquí. Entonces, yo le aseguro que no tengo nada aquí de llorar aquí. Pero si quiere puede verlo y verá que no hay tal. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a avanzar. Primero a los Corintios, versículos
4 al 9 del capítulo 1, dice la palabra de Dios, siga con su vista. Dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con sus hijos, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuisteis enriquecidos en Él. Ya atinó cuál es el versículo que le voy a pedir que leamos todos a una voz. Es el versículo 5. Vamos a decirlo así, a leerlo así, todos a una voz. Dice la palabra de Dios: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Por el Señor, una vez más. Porque en todas las cosas la gratitud de Pablo parece ser el vestíbulo del mensaje que Dios nos concede atender en esta oportunidad. Es de llamar la atención cómo ese todo se repite 3 veces. Todas las cosas, toda palabra y toda ciencia. Habremos de aprender de entrada que Dios nunca bendice a medias, siempre derrama toda su bendición. Dios no nos ama a medias, siempre derrama todo su amor. Dios no nos edifica a medias, siempre derrama todo su espíritu para edificarnos. Si acaso nuestra edificación no es tal, no es porque Dios haya mediado o medianizado su bendición, siempre es total. Así es que son tantas y tantas las bendiciones que recibimos usted y yo de parte de Dios, que terminamos algunas veces pasándolas por alto, las damos por hecho, pues, al menos muchas de ellas. En honor a la verdad, estar consciente y tenerlas en cuenta todas, no solo sería abrumador, alcanzaría tal vez a desquiciar no a la mente más ecuánime, a la mente más tranquila. ¿Usted se ha dado cuenta de que la bendición de Dios es necesario hasta para que usted ronque? La bendición de Dios es necesario para que usted se enderece. La provisión de Dios está ahí para que usted y yo respiremos. Y por eso digo, muchas de ellas las pasamos por alto, las damos por hechas. El epicentro de esta revelación en este pasaje es la gratitud. De parte del apóstol Pablo va a referirse a una gratitud personal. ¿Por qué? Porque note usted cómo la palabra de Dios dice ahí en el versículo 4. Gracias doy. La conjugación del verbo dar está en primera persona. Así es que es una gratitud personal. Sigue diciendo siempre, es una gratitud perpetua, el adverbio que define en todo o en cualquier tiempo o momento. Después es pastoral, porque dice por vosotros, es decir, por ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Las ovejas de su rebaño, los hermanos de Corinto. Perceptible respecto del atributo de la gratuita gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. Así es que tenemos una gratitud personal, perpetua, pastoral y perceptible. La citada gratitud a Dios de parte de Pablo es hacia Dios por Jesucristo. ¿Alguna vez usted ha dado gracias a Dios por Cristo, por Jesucristo? Meditémoslo. En la lectura congregacional consideramos Filipenses 2. Leímos del 1 al 13, pues del 5 al 11 podemos ver y descubrir que hay muchos más
pero entre los que somos de Él y de las que son de Él, podríamos decir que bien haríamos en dar gracias a Dios por Jesucristo. Y si nos apoyásemos solamente en este pasaje de Filipenses, que es breve, bien podríamos enumerar, número 1, darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque siendo Dios, no se aferró para evadir su ministerio redentor. Y mire que Él tenía alternativas, podría haberse quedado en las Pléyades celestiales ahí, junto con su Padre. Pero el decreto divino ya estaba dado desde antes de la fundación del mundo. Y no se aferró a esa condición para cumplir su ministerio redentor y venir y humanarse. Número 2, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Toda su gloria entró en una pausa que en la eternidad la mente humana no podrá comprender. Número 3, tomó forma de siervo. No tomó siervo de rey, forma de rey, forma de portentado, forma de emperador, forma de siervo. Número 4, hecho semejante a hombre. ¿Alguna vez usted le ha dado las gracias a Dios porque a sí mismo se hizo semejante a hombre? Número 5, y se limitó a la condición de hombre. Toda la plenitud de la deidad, dice la palabra de Dios, en ese hombre. Toda la plenitud de la deidad, voluntariamente y por su propio poder. Imagínese que puede usted poner en un pequeño tanque 1,000,000 de libras de aire. Si se vale la ilustración. Número 6, se humilló a sí mismo. ¿Alguna vez usted le ha dado gracias a Dios por la forma en la que Cristo se humilló a sí mismo? Lo cierto es que estamos distraídos y muchas de las veces nuestra vida transcurre y nos llaman la atención muchas otras cosas sin tomar en cuenta que el Todopoderoso se humilló a sí mismo. Número 7, obedeció hasta la muerte. Se hizo obediente, teniendo la absoluta soberanía, se sometió a la autoridad del Padre hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, la muerte de un maldito, muerte de cruz. Vamos a entender y a dar por hecho una verdad que pocas veces es considerada. La gratitud no es una virtud humana. El hombre natural en su esencia es ingrato, en su esencia es desleal. El hombre natural en su esencia es malagradecido. No sé si desagradecido, no chequé esta palabra, pero aquello que pretende ser o parecer una actitud de agradecimiento suele ser más bien una simulación heredada de lo que la sociedad y la sana convivencia llama buenos modales. Y esto está ampliamente confirmado, dado que si de ese supuesto agradecimiento se esperase una acción directamente correspondiente, los peros y las excusas y los motivos para la negación de expresar aquella gratitud detonan a diestra y a siniestra. Estoy agradecido porque el vecino vino y cuando le hablé me trajo el gato de su carro porque me quedé ponchado en la autopista. El vecino amablemente manejó 7 millas para llegar a donde estaba. Me dijo, anda el vecino, aquí está, yo le ayudo a cambiar la llanta. Y la cambiamos, todo quedó bien, nos fuimos. Al mes y medio, 2 meses, el vecino me llama. Y yo le digo al vecino, gracias vecino. El vecino me llama en medio del partido de fútbol que yo estaba esperando una semana para ver. Y estoy ahí sentado frente a la televisión. Y el vecino me dice, vecino, ¿sabe lo que le pasó a usted? Me pasó a mí, solo que yo sí traigo gato, pero saqué la refacción y está ponchada. Y qué pena, vecino. ¿Me podría echar la mano? Híjole, no sabe, me agarró muy lejos. ¿No habrá alguien más que le pueda echar la mano? No, pues pensé en usted, vecino, porque pues pensé que usted me podría ayudar. Con todo gusto le ayudaría, pero pues no puedo.
Y ese agradecimiento ya quedó en un dicho, pero no en un hecho. A eso nos referimos cuando digo acciones de gracias. Y el hombre natural es mal agradecido. No es una virtud humana la gratitud. Pablo insistirá en estos versículos al llamar a los hermanos a identificar motivos espirituales y eternos, no denominacionales ni religiosos, para que vía la gratitud que en el Espíritu experimenta y practica por todas las riquezas que como creyente disfruta y descubre a favor de sí mismo, entonces y solo entonces el Espíritu de Dios encuentra libertad ontológica a la hora de transformar, purificar y corregir su vida. ¿Y a qué me refiero cuando digo libertad ontológica? Espíritu, alma y cuerpo. La configuración del ente, del ser humano. Entonces el espíritu se mueve con libertad en mi espíritu, en mi carne y en mi alma. Oh, si esta tarde Dios tuviese a bien revelar a cuando menos uno de los que estamos aquí cuánto hemos sido enriquecidos. De ser así, yo sé que sería por la purita gracia de Dios, pero así el supremo y superior propósito de Dios estaría cumpliéndose. Me llama la atención la conjugación de la declaración en el título de nuestro mensaje. Fuisteis enriquecidos. No dice vas a ser, no dice tal vez seas, o Dios considerará y pesará tu consagración para ver si te enriquece. No, enriquecido, es un hecho. Cada uno de los hijos de Dios tenemos esa preciosa y eterna prerrogativa. Fuisteis enriquecidos. Hermano, ¿por qué me dice eso? Si yo vivo allá en la quinta pregunta, ¿no? Batallo para pagar mi renta, mi hipoteca, ya necesito un carrito nuevo desde hace como 3 o 4 años y nomás no la veo llegar. ¿Cómo dice usted que fue enriquecido? Es que no dice enriquecido en lo material. ¿En qué dice? En Él. En Él. Vamos a avanzar en el mensaje, pero vamos a pedir que sea Él quien nos instruya. Señor y Padre nuestro, gracias porque a la hora de predicar este mensaje nos mueves a abandonarnos en tus manos. Ruego en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo que tu Espíritu Santo tome control tanto de la atención de cada uno de los que atienden el mensaje, ya sea aquí o en las plataformas desde las cuales se estará reproduciendo, incluyendo al que habla. Y que en todo tú recibas la honra y la gloria. Que a pesar de mis límites y mi inutilidad, tu propósito se cumpla. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Siendo esta carta una carta escrita y dedicada exclusivamente a los hermanos que allí en Corinto habían profesado su fe en Jesucristo para salvación y vida eterna, haremos bien en ubicar nuestra interpretación a esta revelación como un mensaje que no es dado a los inconversos. Primera a los Corintios no es una carta en la que se esté redactando un mensaje para inconversos. Primigeniamente son los que profesan una salvación en Cristo. No pretende entonces dar instrucción a los que no conocen a Dios. Es una carta exclusivamente a la iglesia de Corinto.
Esta iglesia, no obstante la situación contraespiritual, es decir, lo que experimentan contracorriente a su desarrollo espiritual por tanta mundanalidad y tanta maldad que hay en aquella ciudad, esa ciudad en la que fue fundada, deja un testimonio que según Pablo la identifica como una iglesia que es talentosa, según el versículo 5. Talentosa en el sentido de que tiene preparación y entendimiento. Una iglesia que, según el versículo 6, es una iglesia testificante. De acuerdo a lo que dice el versículo 7, es una iglesia triunfante. También de acuerdo a lo que dice parte del versículo 7, es confiable, y parte del versículo 8, respecto del Señor y esperar su venida y su confirmación, es resolutiva. La fidelidad de Dios y comunión con Dios como tales. Es por lo menos por esos motivos, pero sabemos que puede haber más, que Pablo escribe dando gracias. Gracias cuando aquella iglesia recibe aquella carta y escucha al que está leyendo delante de aquellos. Y los escucha leer que dice gracias. Mira, puedes tomar la llave de aquí de la banca y abrirle al Señor de los calefactores. Y toma la ese. Disculpe, no muy oportuno, pero bueno. Vemos al apóstol Pablo escribiendo gracias. Y es un distintivo del apóstol, ser agradecido. Y en esa gratitud, llevar a cabo acciones de gracias. Cuando dije que es un distintivo, es indiscutible en el apóstol Pablo. Y es que la gratitud es una indiscutible clave de la vida de victoria en Cristo. Muy probablemente ustedes y yo no hemos experimentado la vida de victoria en Cristo porque la gratitud no es una de nuestras virtudes. Al contrario, solemos ser mal agradecidos. ¿Y cómo hemos de entender esta gratitud que expresa el apóstol? Bueno, pues eso nos lleva al punto número 1. Fuisteis enriquecidos en él. Punto número 1, gratitud por los creyentes. La causal de la gratitud de Pablo, sí, es por los creyentes de aquella iglesia. Es por todo verdadero hijo o hija de Dios en aquel lugar. Pero por encima de esos recipientes de la gracia de Dios, su gratitud es precisamente por la gracia de Dios, la que da Él, Dios, y recibida al ser derramada sobre Él o ella en Cristo Jesús. Neotestamentariamente, la gracia, la de Dios, ha de ser entendida como carisma, y es entendida como el don, la dádiva, el regalo no merecido. Cuando se recibe algo bueno no merecido de parte de Dios, eso es gracia. No nos tomaría mucho tiempo si solamente hiciéramos una pausa para después de 30, 40 segundos, si nos dieran papel y lápiz, empezaríamos a escribir y la lista sería larga, extensa. Si solamente nos concentrásemos en considerar el don de la gracia de Dios a favor nuestro. La palabra como tal, carisma, ocurre 155 veces en el Nuevo Testamento. 155. Y 110 de esas 155 fueron escritas de la pluma de Pablo.
más que todo el resto de los escritores sagrados en el Nuevo Testamento. Cuando leemos allá en lo que escribe Pablo a la iglesia de los tesalonicenses en el 5:18 de la primera carta, dice la palabra de Dios desde la pluma de Pablo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dad gracias en todo. ¿Qué quiere decir dad gracias en todo? ¿Cuando todo está a favor? No, aún cuando esté en contra. ¿Te entienden los que te rodean? Dale gracias a Dios. ¿No te entienden? Dale gracias a Dios. ¿Te parece justo lo que se hizo contigo? Dale gracias a Dios. ¿Te parece injusto? Dale gracias a Dios. ¿Tienes lo suficiente para poder desahogarte en cuanto a tus necesidades materiales? Dale gracias a Dios. ¿Tienes déficits y números rojos ahí en tu cuenta? Hasta te sobregiraste, dale gracias a Dios. En todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Recuerdo que en alguna ocasión aquella hermana que estaba pasando por un problema económico severo, dice: yo no creo que Dios quiera que me saquen de mi departamento y me dejen en la calle. ¿Y cómo sabe que no? Pues porque soy su hija. ¿Y qué con eso? A lo mejor tiene algo que aprender. Dios tiene control de todas las cosas. Usted no conoce a Dios y usted supone que porque es su hija, Dios no le va a disciplinar y no la va a someter. Por eso la recomendación bíblica es: humíllate. Porque si no te humillas, Dios te va a humillar, y sabes que esa sí va a ser una humillación. Es un principio bíblico. Usted ve ese pelo amarillo ahí. Entre 10 y 11 años tenía cuando él tuvo un ataque en su conducta de mentirosillo. Mentiras. Era bueno para mentir. Mentía como... Lo sorprendí en 2 o 3, le di una sotaína, disciplinándolo, y se corrigió por 3 o 4 días, y después fue descubierto en otra mentira, y tuve que ir a hablar con él y darle otra sotaína, y estuvimos orando después de esos cuantos cintarazos. ¡Ay, qué abusivo! Ya prescribió el delito si me quiere demandar. Tenía 10 años, ¿verdad? Ya tiene 28. Pero a través de la oración pudimos entender, y digo que pudimos entender porque Dios nos sometió a los dos. Y le dije: mira, hijo, vamos a encargarnos de que Dios te corrija. ¿Qué te parece? Yo ya lo intenté 2 veces y no parece que sea muy eficiente. Y entonces me fui al libro de Proverbios y le dije: avánzale. De estos 10 versículos, escribe una pregunta de cada versículo y contéstatela. ¿Puedo contar con eso? Dice: sí. En la tarde te lo reviso. En la tarde vino y tenía las preguntas hechas y las respuestas hechas. Gracias a Dios. Al día siguiente, otro proverbio. Y al día siguiente, otro proverbio. Tenía 11 o 12 años. Y no estoy contando esto porque yo me la dé de muy consagrado, muy espiritual. Ya le acabo de decir que Dios nos sometió a los dos. Y usted, pues aunque usted diga que lo sometió, suena medio petulante. Bueno, entonces discúlpeme por ser petulante. Al cabo de 2 o 3 semanas, empecé a notar que yo le dejaba 10 preguntas y él empezaba a hacer 15. Y luego 20. Y luego del proverbio que le dejé, hacía otros 2 o 3. Y le pregunté: yo no te estoy encargando tanto. Dice: no, pero Dios me está moviendo a hacerlo.
Gracias, Señor. Y ahorita tiene 3 años que no vive con nosotros, entonces no sé si todavía sigue mentirosillo, pero en aquella ocasión se le quitó. Déjeme corregir, Dios se lo quitó. Su palabra se lo quitó. Gracias, Señor, en todo. Esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es la oposición secular? No, a mí de mí nadie se burla. Oye, pues ¿qué crees, hermano? Oye, no, hey, esposa, ¿no me vas a respetar? Oh, no eres bíblica entonces. ¿No me vas a respetar? O la esposa, ¿no me vas a amar? O los hijos, o los padres. Y esa es la postura del hombre natural, que en lugar de entender que esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, no consideramos que sea justo. Óigame, no, eso no es justo. ¿Cuántas veces a la hora de estar aconsejando matrimonios, regularmente después de orar le pido a la esposa que hable, después le pido al esposo que hable? El repertorio de la esposa es un tanto cuanto sentimental respecto a lo que no le parece justo. ¿Verdad? Viene a mi memoria aquella vez que la hermana me decía, bueno, la esposa me decía, pues mire, hermano, es que a mí no se me hace justo que esto, no se me hace justo que aquello. Y oiga, no se me hace justo que aquí, no se me hace justo que allá. Y yo acepté venir para que usted le diga a él lo que tiene que hacer. Le digo, hermana, eso no se me hace justo. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ver qué dice él. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si hemos de dar gracias en todo, ¿no sería lo mejor empezar por darle gracias a Dios por su gracia? Allá en Juan 1:17 escribe, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Otra vez, Cristo es el centro de este precioso precepto bíblico. Es que entender y practicar la gratitud detona una sincera apreciación por su gracia, esa por la que somos salvos, según Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, por medio de aquel que nos amó. Y esto no es de nosotros, por medio de la fe, y esto no es de nosotros. Entonces, ¿de quién? Pues de Dios. La gracia es la de Dios, el don no merecido, y por la fe, que es una virtud divina, que no es nuestra. Dios nos la da. El autor y consumador de la fe, dice Hebreos. El autor es como aquel ingeniero que diseña una máquina y luego la opera. Autor de la fe. Fuisteis enriquecidos en él. Punto número 2, versículo 5. Aquí encontramos donde aparece el título de nuestro mensaje: enriquecidos en cosas, palabras y ciencia. Debido al punto anterior, habiéndolo entendido como don recibido, que no se ha de desear, ni anhelar, ni se podrá adquirir por voluntad humana, no se podrá comprar por precio, y menos aún por intercambio material de bienes. Así es como es la gracia de Dios, un don no merecido. Y repito, no se puede entonces desear, ni anhelar,
ni se va a poder adquirir por voluntad humana, no se podrá comprar por precio, y menos aún por intercambio material de bienes. Es que Pablo va a expresar por escrito que los corintios son o están enriquecidos de entrada en un concepto general o genérico, y después va a mencionar dos dones específicos. ¿Cuál es ese concepto genérico o general? Pues ahí dice todas las cosas. ¿Puede leerlo? Porque de todas las cosas, ahí es donde decía, aparece el todas, el total, todas las cosas. Y luego dice toda palabra, refiriéndose al buen uso. Esto es parte de ese don, un buen uso de esta expresión oral o escrita. Una palabra recta y correcta. A entender por el original, estaría refiriendo a ser elocuente en su discurso. Una manera de hablar que tiene persuasión y penetración en la mente de quien está escuchando. O está leyendo. Ustedes y yo hablamos así. ¿Saben? Los corintios tenían ese don. ¿Cuál? El de toda palabra. Toda palabra. Cuando la palabra había de ser dulce, era todo lo dulce que podía ser. Cuando tenía que ser enérgica y firme, era todo lo enérgica y firme que tenía que ser. Si era para reprender, o si era para animar, o si era para consolar. Buena palabra. Y era en toda palabra. ¿Cómo puede ser una iglesia tan mundana y tan atacada por la perversidad de sus alrededores? Una iglesia que es enriquecida en todas las cosas y en toda palabra y en toda ciencia. Buena pregunta, ¿no? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Después de que dice que fuimos enriquecidos en todas las cosas y en toda palabra, con expresiones rectas y correctas, menciona toda ciencia. Hermano, ¿me va usted a decir que los corintios eran de buen conocer, de buen saber? No, hermano, no le voy a decir yo eso, no lo dice la Biblia. Es que podemos imaginarnos que en esa iglesia no solamente había gente que venía de la perversidad secular, de la idolatría y de la inmoralidad, pero era gente, decíamos, entre los argots de broma y de chascarrillo, leída y escribida. Era gente preparada. Era gente que traía un bagaje de conocimiento, no eran unos neófitos o unos analfabetas. Tenían el don del conocimiento. Todo conocimiento, ciencia. Por eso hablábamos en el mensaje de la semana pasada de que Pablo tiene que presentarse con todas sus cartas credenciales, no las terrenales, las divinas, porque aquella iglesia no iba a aceptar que apareciese un Villamilones a quererles palabrear y como Menolico quererles enseñar algo. Y déjeme decirle, por la gracia de Dios, pero además de la gracia de Dios, por su entrenamiento secular, Pablo estaba bien entrenado para poder debatir con cualquiera. Nos lo comprueba Hechos 17 cuando se le ve predicando en Atenas. Hasta uno de los que guardaban el lugar de las prédicas, se me va el nombre en este momento, pero Epicurio, fue alcanzado por la gracia de Dios, por la predicación de Pablo. Así que esta iglesia era una iglesia que tenía toda ciencia.
el ciudadano de Corinto, mediante la instrumentalidad de este don, habría de ser cautivado por Dios a través de los hermanos de aquella iglesia. Lo que escribe Pablo se lo escribe a los hermanos y les dice: ustedes tienen un don, saben, conocen y tienen el don de toda palabra. Es que en medio de una putrefacción humana en esa ciudad, Dios habría de levantar una iglesia con dones de ese tamaño precisamente para impactar con esa fuerza. Así es que esa instrumentalidad de ese don habría de ser arma, herramienta de Dios para que a los hermanos de aquella iglesia pudieran ser de testimonio ante aquella perversa sociedad. No nada más por lo que sabían, pero por su manera de expresar y de referir aquel conocimiento. Viene a mi memoria aquella vez en la que corregí una expresión mal utilizada por un congregante, que se volvió y me dijo: bueno, pero me entendiste, ¿no? Sí, pero no es la manera correcta de expresarlo. ¡Ay! Tenía que ser el hermano Garza. No. No. El celo de un verdadero creyente es que su palabra sea buena. Y si la expresión no es buena, es algo en lo que Dios ha de trabajar en usted y en mí, hasta corregirla. Ojalá que me esté explicando. Una realidad percibida por aquellos creyentes, los de aquella iglesia, respecto al tener conocimiento y buena expresión oral o escrita, que se les dificultaba aceptar o digerir. Hablando ya de los que están ahí en la iglesia, se les dificultaba aceptar o digerir que algunos no le dieran valor espiritual a esas destrezas o cualidades. Así es que la próxima vez que usted quiera burlarse de alguien que habla recta y correctamente, piénselo 2 veces. Más bien debería ser una inspiración. Y si alguien se voltea y le dice: ah, ya estás hablando como tal hermano, gracias a Dios. No, lo que tú tienes que hacer es tú. Ahí está el ego hablando. ¿Qué, no puedes ser tú más auténtico? ¿Quién soy yo? ¿Qué voy a ganar con mi autenticidad? ¿Acaso se trata de ser como yo pienso o como Dios piensa? Se trata de vivir un cristianismo, o en mi caso un gerardismo, o un carlismo, o un iramismo, o un antonioísmo, o un robertismo. No, es un cristianismo. Un cristianismo. Es Pablo el que enseña en sus epístolas: imitarme a mí, les dice. Oiga, esa es una solidez espiritual de testimonio, como para que en el ejercicio de esa responsabilidad haya una seguridad eterna de parte del apóstol de que si lo imitamos a él, vamos a estar imitando a Cristo. Porque después aclara: como yo soy imitador de Cristo. ¿Se acuerda de ese pasaje? En este punto inicial de su carta, Pablo sabiamente busca evitar que los destinatarios de su carta se predispongan anticipadamente, es decir, se pongan a la defensiva. Recordemos, si se acuerdan la semana pasada, Pablo está escribiendo esta carta porque llegó un reporte de ciertas cosas que no se están haciendo correctamente.
Y Pablo podría escribir y decir, a ver, tú que andas haciendo eso, ya no lo hagas. Y tú que andas haciendo aquello, tampoco lo hagas. Y tú que no haces esto, ponte a hacerlo. Pero la sabiduría de Pablo dice, a ver, vamos por partes. Quien les va a escribir es alguien que fue elegido por Dios para hacer esto. Yo soy llamado a predicar el Evangelio. No, mis cartas credenciales no son humanas, son divinas. Así es que ahora va a apelar a lo que hay en estos hermanos respecto a qué tan agradecidos pueden ser. Les está diciendo, a ver, vamos a sumarnos ahí dentro de ustedes. ¿Por qué? Porque al rato va a venir una secuencia de reprensiones que suenan severas, pero que ya las hace con la certidumbre de fe, que en su interior hay un bagaje espiritual que va a responder favorablemente. Aquí está siendo prudente. Así es que si aquellos no se ponen a la defensiva, por la poca pero probable posibilidad de que Pablo no les reconozca tan valiosa prerrogativa recibida de parte de Dios, les ha enriquecido en todas las cosas, en toda palabra y en toda ciencia. Según avancemos, encontraremos que los corintios no solo usaban sus dones, sino que abusaban de ellos y por eso van a recibir una fuerte reprensión. Pero la va a hacer desde una plataforma desde la cual él tiene la seguridad de que aquellos verdaderamente han empezado a apreciar y han sido llamados a ser agradecidos. ¿Por qué? Por lo enriquecido que han sido de parte de Dios. Punto número 3. Fuisteis enriquecidos en Él. En los versículos 6 y 7 vamos a encontrar que hay un testimonio, una espera y una manifestación. No obstante las poderosas influencias de la cultura y la sociedad en el entorno de esta iglesia, el mundo podría voltear a ver a este grupo o a este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y poder, aún en medio de esa transformación que la iglesia está viviendo, diferencia entre los cristianos y los paganos. Es eso a lo que Pablo se refiere cuando escribe respecto del testimonio. No el de los creyentes, el de Cristo en ellos. El de Cristo en ellos. Usted tiene un buen testimonio, gloria al Señor, es por Cristo. Usted tiene un mal testimonio, definitivamente debe ser usted. Concédame invitarle a reflexionar su modo de vida, el suyo. Cómo habla, cómo piensa, cómo interactúa, su modo de vida, pues, ¿refleja a Cristo así? ¿Refleja a Cristo así tal cual? Cuando ya hemos recibido el don de la salvación, cuando ya la transformación está en ciernes sobre nosotros, ¿realmente refleja nuestra vida a un Cristo así? ¿No será entonces que lo que reflejamos no corresponde a Cristo? Una lengua maldiciente, murmuradora, actitudes punzantes y condenatorias, ¿refleja a Cristo así? Con su ya famoso humor negro, sátiro y sarcástico, asumiendo que, no, eso no es pecado, déjeme decirle, es pecado. En medio de una sociedad en la que nos ha tocado vivir y convivir, nuestra interacción, pregunto yo, ¿es notable para bien? Así como lo era el testimonio de aquella iglesia, Pablo está certificando que aquellos hermanos, aquel grupo de creyentes, no obstante sus hierros, no obstante la inmoralidad que había entre las filas de aquella iglesia, eran cristianos que estaban dando un buen testimonio. ¿El suyo es así, notable para bien?
Todos conocemos a esa persona que de repente siempre tiene un humor negro, siempre un sarcasmo, ¿verdad? Ahí en el trabajo hay un compañero que oro por él. No hay manera de que se escape un comentario negativo, por lo que sea. Porque entraste, porque saliste, porque cerraste la puerta, porque la dejaste abierta, siempre hay un comentario ahí, sarcástico, un humor negro, pesado. No, pues discúlpame, ¿no? Discúlpame, ponte mejor listo para la otra, ¿cómo te van a andar disculpando? ¿Verdad? Aquí el versículo 6, mire, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido, dice ahí, confirmado en vosotros. Ha sido confirmado. Vivaoio es la expresión en griega, se ha confirmado, griego, se ha confirmado. Escribe Pablo, en ustedes, mire, échale un vistazo al versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Dice en. El vosotros es el ellos, o ustedes, quiero decir, que usaríamos en el español de hoy. ¿Verdad? Dice, ha sido confirmado en. Eso es importante notarlo. Ustedes. ¿Por qué es importante notarlo, hermano? Porque Pablo no escribe que este testimonio de Cristo ha sido confirmado por ustedes. No. ¿Por qué? Porque proviene de Cristo. En Cristo se origina y en el cristiano se refleja, se proyecta. Ayer nos predicaba el hermano Isaac. Es Cristo el origen, la fuente. Por eso dice no, dice en ustedes, no por ustedes. Y se refleja así en ustedes. ¿En quiénes? En los verdaderos hijos de Dios. No se refiere en el cristiano nominal. No se refiere en aquel que asume o presume ser hijo de Dios. Se refiere a los verdaderos. Se proyecta en los verdaderos, en los hijos de Dios, hijas de Dios. Así como en Corinto, acá en este país, en este estado y en esta ciudad en particular, hay suficiente maldad y suficiente religiosidad y suficiente mundanalidad como para que usted y el que habla estuviésemos en condiciones de confirmar un testimonio de Cristo en nosotros. Es cierto que desde la soberanía del Trino Dios, Él dispuso dar particularmente a esta iglesia dones espirituales, y me refiero a la iglesia de Corinto. Dones de verdad milagrosos y contundentes. ¿Queremos hablar de dones de sanidad? Vaya a Corintios. Dones de profecía, vaya a Corintios. Dones de lenguas, vaya a Corintios. Dones, todos ellos necesarios como fuertes argumentos de los creyentes en aquella iglesia. ¿Necesarios para qué? Gracias por la pregunta. Para un testimonio de Cristo en ellos, en vosotros, en nosotros, y además un testimonio confirmado. ¿Cómo? Más que por los dones, mediante pureza de vida y amor evidente, confirmados. Dice el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Apec de chomal, esperando. Una espera que implica que los santos de Corinto estaban sobradamente expectantes de la venida del Señor. Mire, vamos a aprender acá la importancia que tiene definir, número uno, si usted y el que habla estamos esperando esa su segunda venida. Segundo, si estamos esperando con ansiedad o estamos esperando
pasivamente. Tercero, ¿no será que estamos esperando, pero estamos esperando y con ansiedad, pero otras cosas? Y cuarto, ¿cómo lo estamos esperando? ¿Acaso lo estamos esperando como lo dicta su revelación allá en Primera de Juan 3? Ya en el versículo 2 hace referencia que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él esté aquí en su segunda venida. Pero el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, espera en Él, esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. La espera se hace no pasivo, no hiperactivo, purificándose, así como Él es puro. En este tiempo Pablo ya había escrito a los tesalonicenses desde Corinto, y nadie puede negar que el centro doctrinal y temático de aquellas epístolas es la segunda venida. Así pues, no dudamos que estos escritos del mismo Pablo viniesen a ser fuentes de la revelación y de la enseñanza para esta iglesia. Esperando. ¿Cómo? De manera ansiosa. ¿Por qué? Porque el Señor regrese. La manifestación ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Me veo movido a preguntarles a los que estamos aquí y a quien pueda estar oyendo a través de las plataformas de internet. En esta vida que Dios nos presta, ¿qué o a quién estamos esperando? ¿Qué es lo que usted y yo esperamos? ¿A quién estamos esperando? ¿Verdaderamente estamos esperando a Cristo? ¿A que Él se manifieste, ya sea en la vida nuestra o en su segunda venida? ¿Qué o qué es lo que estamos esperando? Tristemente tengo que decirlo, aunque no es mi intención, habemos muchos que estamos esperando a lo mejor un mejor trabajo, un mejor sueldo. Estamos esperando que ahí en la compañía me den a un mejor jefe. A lo mejor estoy esperando ministerialmente una mejor iglesia, o estoy esperando a lo mejor un mejor pastor. ¿Qué es lo que usted, que se precie de ser hijo o hija de Dios, espera? Es que la espera definitivamente es un pendiente que tenemos que resolver. A lo mejor está esperando manejar un carro europeo del año adentro del garage de una cochera o una cochera de una casa que esté ubicada ahí en los vecindarios de Abolengo. Espera tal vez un noviazgo, un matrimonio venturoso. Ay, si Dios le quitara esto a mi esposo, o si Dios le quitara esto a mi esposa, o si esta muchacha, la que me gusta, me hiciera caso. Está esperando, está esperando. No, nada en esta lista es necesariamente malo si lo desea, siempre y cuando prioritariamente esperemos en Cristo. Esperemos a y en Cristo. Fuisteis enriquecidos en Él. Punto número 4 y final. Dice el versículo 8 y 9, si lo leemos, siga en silencio, dice, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cielos, en tanta doctrina en este puro versículo 8. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
El tema de estos dos versículos, según escribe Pablo, es una confirmación de alguien que es irreprensible y llamado. En este confirmará del versículo 8, si nos detenemos brevemente a meditar, bien podremos identificar la fidelidad y eternidad de Dios en esta promesa. Porque es una promesa eterna. ¿Nota usted la expresión en futuro? No dice probablemente confirme, o si persevera va a confirmar, o si acata pues confirmará, o si siempre es un cristiano frío e indiferente, no confirmará, no. Absoluto. Absoluto. Dice claramente, al cual también os confirmará. ¿Puede ver el énfasis de la promesa de Dios? Por eso decimos la fidelidad y eternidad de Dios están presentes en esta promesa. Es una promesa eterna porque Pablo escribe hasta el fin. Hasta el fin. No es una promesa condicional. Es un absoluto. Y es eterna porque Pablo escribe así, hasta el fin. Después aparece con irreprensible, anekletos, que es en contra del presunto transgresor. Irreprensible, que no se pueden presentar cargos legalmente válidos. Así es el irreprensible. Irreprensible porque no hay forma de que pueda ser condenado el acusado. Y por supuesto, no porque no seamos culpables, pues lo somos, sino porque, de acuerdo a lo que dice Pablo en Romanos 5:1, somos justificados pues por la fe. Y siendo justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos en el versículo 8, en el día de nuestro Señor Jesucristo, respecto de Cristo, Pablo menciona ampliamente su titularidad, su deidad, su humanidad y su ministerio confirmados. No es el día del Señor ampliamente referido en el Antiguo Testamento. Este día lo podríamos relacionar mejor con los escritos de Pablo en Filipenses 1:10, 2:16, 1 Corintios 5:5, 2 Corintios 1:14. No tenemos tiempo para ir a todos ellos. Si quieres saberlos, mándame un texto y se los paso. Es desde la fidelidad y la soberanía de Dios que Él llama. Él llama. Si usted y yo lo subestimamos, Él no, Él siempre nos tiene en buena estima. ¿Por qué? Fiel. Él es fiel. El llamado no solo es irresistible y eficaz para la salvación, sino también para la comunión con Cristo. Vean lo que dice el versículo 9 en su parte final. Fiel es Dios, por el cual fuisteis, dice ahí, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados a la comunión. Así es que otra vez le vuelvo a decir lo que les decía en el estudio del miércoles a los hermanos. Esto de venir a la comunión con los hermanos a la iglesia no es idea denominacional o tampoco es una conveniencia ministerial del que está ahí al frente predicando. No, es el llamado a la comunión con los hermanos, con Cristo. Habremos de considerar una verdad que, aunque tal vez conocida, no es considerada, o al menos no con el cuidado y el infinito valor que tiene. ¿Está listo para oír esa verdad? Dios nos ama. Oh, sí, hermano, ya lo sé. No estoy seguro que lo está entendiendo. Dios nos ama. Sí, hermano,
hermano, eso lo sé desde que era primario, en la escuela dominical. Ahí está el versículo de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y yo ahí estoy en el mundo. Dios me ama. El infalible efecto del amor de Dios provoca que el amado le ame. Y si aquel a quien Dios ama puede testificar ese efecto del amor de Dios, va a amar a Dios por sobre todas las cosas. Al menos va a amar a Dios al nivel que Él nos amó. ¿A qué nivel nos amó Cristo? Al nivel de entregarse a sí mismo en la cruz del Calvario. Usted y yo decimos amarle. Para la honra y gloria de Dios lo digo, como Dios instrumentó a Isaac. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos son discípulos de Dios? Amén. ¿Cuántos discípulos están haciendo discípulos? Ahí está el amor de Dios. Por eso digo, es importante considerar una verdad que aunque tal vez conocida, no es considerada, o no con el cuidado y el infinito valor que tiene. Dios nos ama. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No hay excusa, no existe tal de la que el que se precia ser hijo o hija de Dios pueda echar mano para no amar a Dios. Para amarnos hubo de complacerse con nosotros al grado de proveer el acceso a la eternidad, para que en la eternidad tengamos una comunión con Él eternamente. Él y nosotros, nosotros y Él. Comunión. ¿Con quiénes? Con quienes responden a su llamado. Respuesta también causada y provocada por Él. Enriquecidos en Él. Enriquecidos en Él. Fuisteis enriquecidos en Él. Concluyo. Responda. Ya porque Él llama para salvación, para ser enriquecido en Él, responda, arrepintiéndose y creyendo. Si ha podido oír este mensaje y ha entendido la gracia de Dios y el don que Él da, usted puede entender y ser salvo. Responda. Ya porque si ya es hijo de Dios o hija de Dios, ha de responder a la transformación, purificación y consagración por y con las cuales habremos de ser enriquecidos en Él. Y si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.